Érase una vez, en un pueblo africano llamado Oboke, una mujer llamada Yabo. En este pueblo, la belleza de una mujer se definía por lo delgada que era su cintura. Cuanto más delgada era la cintura de una mujer, más atractiva la consideraban los hombres. Cuando Yabo era una niña, tenía un peso normal, como cualquier otra niña de su edad. Sin embargo, a medida que fue creciendo, desarrolló un hábito alimentario incontrolable. No había porción de comida que Yabo no pudiera terminar. Se acababa el plato en un santiamén, sin importar cuánta comida guardara. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en la mujer más gorda de todo el pueblo de Oboke. A medida que Yabo ganaba más y más peso, todos los hombres del pueblo dejaron de admirarla o incluso de invitarla a salir. Una a una, todas sus amigas se casaron, dejando solo a la gorda Yabo viviendo en la casa de su padre. A medida que envejecía, su padre, el señor Shogun, se preocupó mucho de que su hija nunca encontrara marido. Las hermanas menores de Yabo se habían casado y vivían felices con sus maridos. Solo Yabo se quedó atrás, todavía soltera y sin casarse. Esto pesaba mucho en la mente del señor Shogun. Como el padre cariñoso que era, se encargó de buscar un marido adecuado para su hija Yabo antes de que fuera demasiado tarde. Un día, el señor Shogun escuchó que el hijo de uno de sus buenos amigos, un joven llamado Tayo, que acababa de regresar al pueblo después de vivir en la ciudad durante muchos años, estaba buscando una esposa. Emocionado por esta oportunidad de oro, el señor Shogun rápidamente le contó a su amigo todo sobre su hija, Yabo. Se fijó una fecha para que Tayo viniera a conocer a Yabo con la intención de posiblemente casarse con ella. Cuando Yabo se enteró de la visita del posible esposo, se alegró mucho. ¿Podría ser esta finalmente su oportunidad de casarse como todas sus amigas y hermanas? La noche anterior a la visita de Tayo, la emocionada Yabo pasó horas vistiéndose y arreglándose diligentemente para prepararse para conocer a su futuro esposo. Al día siguiente, Tayo llegó al complejo familiar de Yabo. Pero tan pronto como puso sus ojos en la gordita Yabo, su rostro se desanimó. Claramente, esta no era la hermosa mujer con la que había imaginado casarse. No puedo casarme con esta montaña de mujer, dijo Tayo con rudeza, mirando el gran cuerpo de Yabo con disgusto. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió del complejo. Yabo estaba completamente desconsolada. Toda la alegría y la emoción que había sentido momentos antes se desvanecieron al instante. Regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y lloró incontrolablemente. Durante días me mantuve soltera y sola. Ningún hombre querrá casarse conmigo, lloró una y otra vez. Después de pasar días encerrada, llorando en su habitación, Yabo finalmente se cansó de esconderse y sentirse deprimida. Tenía que haber una solución a su problema, pensó. Ella sabía exactamente a dónde ir. Visitaría a la gran diosa del río. Yabo salió de la casa y caminó por el pueblo hasta que llegó a la orilla del río. Respirando profundamente, gritó en voz alta, «Gran diosa del río, por favor, atiende mi llamado y consuélame. Necesito urgentemente tu ayuda». Como por arte de magia, la superficie del río comenzó a burbujear y agitarse. Entonces, una mujer increíblemente hermosa con piel azul brillante emergió de las agitadas aguas. Era la mismísima diosa del río. «¿Qué puedo hacer por ti, jovencita?», preguntó la diosa del río. «Por favor, gran diosa, hazme delgada y hermosa como las otras mujeres de mi edad», suplicó Yabo, con lágrimas llenando sus ojos nuevamente. «Todos los hombres del pueblo me han rechazado debido al tamaño de mi cuerpo. Todos mis amigos están casados, y aquí estoy yo, todavía sin valor y sola. Por favor, ayúdame a adelgazar para poder encontrar un esposo que se case conmigo. Te lo ruego». La diosa del río miró a Yabo con una mirada de lástima y comprensión. «Querida, eres hermosa tal como eres. Debes aprender a amarte a ti misma a pesar de lo que los demás puedan pensar. Sin embargo, te ayudaré. Antes del próximo día de mercado, encontrarás a un hombre que te amará, te apreciará y te tomará como su esposa. Esto te lo prometo». Yabo pensó en lo que había dicho la diosa del río. La promesa de finalmente encontrar un marido era emocionante. Pero esto ya no era suficiente para Yabo.
Su rostro se endureció con odio y rabia. Primero, comenzó, quiero que todos los hombres de esta aldea que me rechazaron y humillaron todos estos años sufran. Quería pagar por todo el dolor que me hicieron pasar con sus guerras crueles y miradas de disgusto. La diosa del río guardó silencio por un momento. Luego simplemente dijo, está hecho. Tu deseo se ha concedido. A la mañana siguiente, se desató una gran confusión en el pueblo de Obo-Oke. Todos los hombres se despertaron y descubrieron que su hombría había desaparecido por completo. Durante la noche, no se pudo encontrar ninguna explicación de por qué sus órganos masculinos habían desaparecido misteriosamente. Presos del pánico, los hombres se apresuraron a consultar al sacerdote Juju del pueblo, un hombre considerado poseedor de grandes poderes místicos y conocimiento del mundo espiritual. Fue él quien les dio a los hombres la impactante respuesta a su difícil situación. Después de consultar su oráculo, es Yabo, la mujer gorda, quien se ha llevado todos sus agujeros de acceso como un acto de venganza por la humillación y el rechazo que había sufrido a manos de ustedes durante tantos años. El sacerdote Juju proclamó: la única forma de que su hombría sea restaurada es que cada hombre se acueste con Yabo. Hasta entonces, todos ustedes permanecerán como son, hombres incompletos. Un gemido colectivo recorrió la multitud de hombres cuando se dieron cuenta de su destino. Las formas de los sacerdotes Juju eran absolutas. Si querían estar completos de nuevo, tendrían que acostarse lentamente con la mujer más gorda e indeseable del pueblo. Fue un golpe devastador para sus egos. Pero los hombres no tenían otra opción. Uno por uno, se pusieron en fila fuera de la cabaña de Yabo, esperando su turno para dormir con la mujer que habían despreciado durante tanto tiempo. Sorprendentemente, a pesar de su repulsión inicial, Yabo pareció instantáneamente atractiva para los hombres en el momento en que entraron en su cabaña para acostarse con ella. Los hombres literalmente pasaban horas y horas copilotando a Yabo. Sus manos se vuelven enérgicos e insaciables cuando están con ella, pero totalmente inactivos y flácidos cuando intentan acostarse con sus esposas o cualquier otra mujer del pueblo. No tenían poder contra la capucha que Yabo tenía sobre ellos. Para Yabo, fue una felicidad total y una reivindicación. Esto era todo lo que siempre había soñado. Ser deseada por todos los hombres, ser vista como la mujer más bella y codiciada del pueblo en lugar de una mujer gorda e indeseable. Las esposas intentaron todo para atraer a sus maridos de vuelta, incluso amenazando con dejarlas. Pero los hombres simplemente no podían apartarse del embriagador y hechizante hechizo de Yabo. Después de muchos días de tormento, las esposas hartas finalmente fueron al sacerdote Jujube, exigiendo que encontrara una manera de liberar a sus maridos de la maldición de Yabo y restaurar su hombría de una vez por todas. Debe haber algún tipo de contralanza que pueda vencer esta magia oscura que Yabo ha empleado. Le suplicaron al sacerdote Jujube. Nuestros hogares y familias están siendo destrozados. Tienes que ayudarnos. El sacerdote Juju, compadecido de esta mujer, arrojó sus huesos y consultó su oráculo místico una vez más. Después de varios largos momentos y algunos movimientos de nariz, finalmente habló. Sí, hay una manera de romper esta maldición sobre tu marido, dijo. Debes tomar esta olla que posee magia antigua. Le entregó a las esposas una olla pequeña, esparció el contenido alrededor de la cabaña de Yabo y ella caerá en un sueño profundo. Luego canta esta frase de contramaldición. Te enseñaré que la desesperación por tus hombres se disolverá. Sus alcantarillas y su capacidad de desear a otras mujeres se restaurarán instantáneamente. Las esposas aplastaron la olla en sus manos como si fuera la joya más preciosa del mundo. Aprendieron rápidamente la frase de contramaldición del sacerdote Juju, agradeciéndole por su ayuda. Esa noche, mientras los hombres estaban una vez más en la cabaña de Yabo, las esposas pusieron en marcha su plan. Bajo la oscuridad, se arrastraron hasta el recinto de Yabo. En silencio. Con manos firmes, las esposas extendieron cuidadosamente el borde blanco de la olla alrededor de la cabaña de Yabo. Dentro, Yabo yacía en el centro de la cabaña sobre una estera, profundamente dormido, rodeado por el cuerpo dormido de sus esposos y su amante.
Entonces, rápidamente, cantaron la antigua frase de contramaldición 3 veces, tal como el sacerdote Juju les había indicado. Al principio, no parecía que sucediera nada, pero luego los hombres se despertaron, sacudiendo la cabeza como si despertaran de un trance. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dieron cuenta de dónde estaban y lo que habían estado haciendo. Mi esposa, perdóname. No quise desviarme. Algún poder oscuro me estaba controlando. Comenzaron a exclamar mientras corrían de regreso a los brazos de sus respectivas esposas. La desesperación realmente había sido superada. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo de que los tribunales se habían disuelto y la capucha de Yabo sobre los hombres había sido destruida. Los esposos y esposas se regocijaron por haberse reencontrado. En cuanto a Yabo, se despertó al día siguiente sintiéndose confundida y mareada, sin ningún recuerdo del evento de la noche anterior. Cuando intentó llamar a la sirvienta que había satisfecho su deseo con tanto entusiasmo hace apenas un día, se encontró con el silencio. Todos los hombres habían regresado con sus esposas, negándose a mirar incluso en la dirección de Yabo. Ahora que su hechizo sobre ellos se había roto. Al darse cuenta de que la maldición que había promulgado sobre los hombres de la aldea a través de la diosa del río la había deshecho, Yabo supo que solo había una persona que podía brindar respuestas. Tenía que regresar al río e intentar encontrar a la diosa del río una vez más sin perder el tiempo. Yabo corrió por el pueblo hasta la orilla del río. Cuando llegó, comenzó a gritar el nombre de la diosa del río. Gran diosa del río, por favor, consuélame y háblame. Necesito tu ayuda. Pero a pesar de las repetidas súplicas de Yabo, la diosa del río no apareció. Ella gritó durante lo que parecieron días sentada a la orilla del río. Pero la diosa del río nunca se mostró. Yabo no podía entender por qué la diosa del río la había abandonado. ¿Fue porque la diosa del río estaba enojada porque la maldición que promulgó se había roto? ¿Era su deseo de que todos los hombres la desearan en lugar de encontrar un esposo que siempre había querido? A medida que los días se convirtieron en semanas, Yabo se vio obligada a aceptar la dura realidad de que la diosa del río nunca volvería a aparecer ante ella. La mujer amargamente decepcionada y desconsolada no tuvo más opción que regresar a su aldea sin respuesta y sin perspectivas de encontrar un esposo. Yabo se dio cuenta demasiado tarde de que debería haberse apegado a su deseo inicial de simplemente encontrar un esposo en lugar de hechizar a los perdidos. Sus momentos de venganza y su codicia por más le habían costado la oportunidad de un matrimonio realmente amoroso que la diosa del río parecía haberle estado ofreciendo. Y así fue que durante el resto de sus días, Yabo vivió su vida como la mujer gorda más solitaria del pueblo.